El tema de hoy es la verdadera oración. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. Fíjense, esta es una característica de la gente que confía en sí mismos. A sí mismos se creen justos, a sí mismos se justifican, a sí mismos se creen que son mejores que otros. ¿Y qué hacen? Menosprecian, señalan a los demás. Pero ellos se creen los únicos justos. Ellos son tal o cual cosa, pero yo soy bueno ante Dios. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano soy yo. O sea, ni me parezco. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No, yo no soy como los demás. El orgullo. ¿Cómo se enaltece? No, es que yo soy mejor. Se enaltece. Ellos son los pecadores. Se enaltece. Él sí está mal, yo sí estoy bien. Se enaltece. Nosotros somos la mejor iglesia. Se enaltece. Ellos no predican bien. Se enaltecen. Bueno. Qué interesante, en la semana pasada estuvimos viendo también sobre la oración y habíamos visto el capítulo 18 justamente de Lucas, donde estábamos viendo respecto a la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan ustedes? En esta parábola nuestro Señor, veíamos que Él no se anda con rodeos, como nunca ha andado con rodeos, acerca de la necesidad imperativa de poder orar. Y Él lo dice directamente: si no oras vas a caer, si no oras vas a desmayar, si no oras vas a desfallecer, si no oras te vas a quedar a mitad de camino. Es decir, oras o si no vas a desfallecer, oras o si no te vas a resfriar, oras o si no te vas a desalentar, oras o te vas a desanimar, oras o te vas a alejar. Toda la gente que se aleja de la congregación, que se desanima, es porque en un momento de su vida comenzó a dejar de orar. Y eso ya lo habíamos explicado la semana anterior. Si estamos orando con toda seguridad, no vamos a desfallecer. Y si desfallecemos, por mucho que nos vamos a esforzar nosotros en pensar de otro modo, yo no voy a desfallecer, no oro, pero voy a buscar y hacer con mis propias fuerzas, tarde que temprano vamos a caer. Porque queremos ser fieles a Dios con nuestras propias fuerzas, sin orar. Y el día martes hablábamos de que es imposible. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder vivir una vida santa, una vida de comunión con el Señor. Ahora, la pregunta que todos debemos hacernos es: en estos últimos días o semanas, tal vez me he sentido desfallecer, espiritualmente hablando. Porque si me sentí desfallecer, es que tal vez me estoy quedando mudo y sordo. Mudo porque no estoy orando, no estoy hablando con Dios. Y sordo porque no estoy escuchando la voz de Dios hacia mi vida. Así que hay que tener cuidado. Si ese síntoma está llegando por su vida, tenga cuidado. ¿Cómo es su vida de oración? Es importante que podamos meditar en eso. No, es que ¿sabe qué? Me di cuenta siempre que la vida en la iglesia es bien aburrida, deprimente, monótona, superfluo, sin profundidad. Y es más que todos son iguales.
Porque comienzan a hablar así, es porque su vida no es una vida de comunión con Dios. Porque están señalando a todos. Se creen los muy espirituales, sin orar. ¿Podrá alguien verdaderamente ser un hombre o una mujer espiritual de comunión con Dios sin orar? Es imposible. ¿Podrá ver un hombre o una mujer de Dios que sea espiritual sin escudriñar la palabra de Dios? No es imposible. Pero hay muchos que se aprendieron tal vez en la escuelita dominical o tantos años que llevan a la iglesia, se aprendieron 2, 3 versículos y creen que ya se las saben todas. Pero ten cuidado con eso. Y si alguien se siente de esa manera, desfallecido, medio friolento por ahí, significa que no está orando. Porque nadie cae de la noche a la mañana, es un proceso. Nadie se desanima de la noche. No, has dejado de orar. Hay que ser honestos. Pero alguien de repente dirá, no, yo no he dejado de orar. Yo oro media hora o 1 hora todos los días. Y además estoy todos los martes de oración en la iglesia. ¿Cómo puede decir que yo dejé de orar? A pesar de ello, muchas veces la vida no resulta satisfactoria. Y muchos no están felices. ¡Ay, qué aburrido! Yo voy porque pues es martes de oración y tengo que ir para que no digan que etcétera, cualquier cosa. O tal vez se encuentren aquellos que al haber hecho esta pregunta, tal vez tengamos que agachar la cabeza cuando se menciona el tema de la oración. Y tenemos que contestar honesta y sinceramente que realmente hay poco lugar en la oración o para la oración en nuestras vidas. Que no le hemos dado la real importancia a la oración. Que nos cuesta trabajo orar. Nos resulta bien fácil encontrar cualquier otra cosa en que entretenernos con tal de no orar. ¿A alguien le pasa así? No lo respondo. Y al llegar a este punto, para mí resultaría bastante fácil comenzar a sermonear a todos en conjunto, pero específicamente a las personas que se sienten así, con el propósito de poder empujarlos, de embuirlos, de hacer que la oración cobre un lugar importante en su tiempo, en su vida. Y yo podría agarrar aquí y estando en el púlpito, nadie dice nada finalmente, y aprovecharme de esa situación, decirle, ustedes que no oran deben aprender, yo sí oro, y podría mencionar el tiempo que oro, o yo ando en comunión con Dios, y agarrar muchos versículos, ¿verdad? Y caer con usted sin misericordia para hacerle ver que usted es un haragán, un descuidado, y hacerle ver que usted está agonizando, y dejarlo con el dolor más profundo en su corazón, porque simplemente no le gusta la oración. Podría ser eso. Y después de ese sermón, de haber, como dicen algunos, que me cayeron las piedras, o el pastor nos agarró a pedradas, después de eso, algunos tal vez intentarán, ojo, intentarán querer ir a orar ahí en su casa. Sacar más tiempo para poder orar, esforzarse más, dedicar más tiempo a eso. Pero sabe que no va a pasar mucho tiempo hasta que nuevamente lo deje. Porque realmente no ha cambiado mucho en su corazón. Por lo tanto, el dedicar más tiempo a la oración no necesariamente es la solución. Hoy quiero enfocarme en lo que es la verdadera solución, porque ese es el tema del día de hoy. He conocido algunas congregaciones que dicen, ¿cuánto tiempo oras tú? No, pues yo oro media hora. No eres un hombre de oración, tienes que orar 2 horas todos los días. Y conozco gente que ora 2 horas, pero también conozco gente que muchas de sus oraciones son repetitivas, vanas, vacías. Porque la oración no se mide por la cantidad, se mide por la calidad de tiempo que tú le das. Así como ahora tú estás atento a la palabra de Dios y dejaste cualquier cosa, dejaste tu celular, lo apagaste, dejaste tus apuntes al lado, no los que estás llevando, sino de otra materia, de otras cosas,
y estás concentrado en lo que Dios te está hablando. Porque Dios no te puede... Es como aquellos que piensan que es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. O sea, Dios no es loco, Dios está dando un mensaje y es para todos. Y es el mensaje que todos debemos estar atentos. A veces fallamos en la oración y desfallecemos porque ni siquiera sabemos orar. Ese es el punto. Hay gente que tiene tiempo y años en las iglesias y no saben orar. Y se lo voy a demostrar a lo largo de lo que vamos a desarrollar. Nuestro Señor dice muy claramente: oras, y si quisiéramos ponerle rima, en mexicano dirías: oras o te amolas. Vas a desfallecer. No te hagas el espiritual, no te hagas el fuerte, vas a desfallecer si no oras. O sea, eso darlo por sentado porque lo dijo Cristo. Entonces tenemos que ver qué es importante. ¿O será que algunos de repente tal vez les pasa que están orando y a pesar de estar orando están desfalleciendo? Y les voy a aclarar por qué sucede eso. O usted solo se va a dar cuenta cuando terminemos. El problema no consiste, escúcheme bien, el problema no consiste, o la solución no consiste en que nosotros tengamos más tiempo de la misma clase de oración que hasta el día de hoy estamos acostumbrados. El problema, o la solución es en poder orar como Dios quiere, como Él demanda, como Él desea, como Él anhela. Si nuestra vida resulta aburrida y monótona y por eso a veces no se nos antoja ni llegar a la iglesia, es que nosotros realmente no hemos sacado el tiempo y no estamos haciendo una oración genuina y verdadera. ¿Recuerdan ustedes que Jesús da por descontado que sus hijos oran? ¿Recuerdan ustedes? Ya les he explicado. Naturalmente oran, es así, como las plantas, por ejemplo, las vides, naturalmente, no lo tenemos que presionar a la vid para que de sus uvas, de manera natural, brotan y luego dan las uvas, no se presiona. ¿De qué ganaría yo presionando a ustedes y sacando de tantos versículos para que oren? Estaría queriendo hacer a la fuerza que todo el mundo se ponga a orar. Usted no le ve con cara de fuchi a la uva o a la vid para que dé su fruto. Lo hace de manera natural. La naranja da naranjas y lo hace de manera natural. El Hijo de Dios, de manera natural, tiene que orar. Tiene que deleitarse en la oración. Si usted no se está deleitando, no conteste, pero yo pregunto, ¿cuántos no se deleitan en la oración? No levanten la mano ni contesten. ¿A cuántos le parece aburrida la oración? Tampoco contesta. ¿Sabe qué? Es que usted no está orando de verdad. Porque si usted orara de verdad, la oración sería un deleite. Faltaría tiempo para estar en la presencia del Señor. Lo que nosotros necesitamos con desesperación es descubrir la verdadera naturaleza de la oración. Porque la auténtica oración, quiero que sepan, no es algo difícil, sino es algo natural en el cristiano. Es un instinto que brota con facilidad. De la manera más natural sale, fluye. No necesita que te estén presionando. No necesita que te estén diciendo, ¿cuánto oró usted? Y llevar una libretita. ¿Y usted cuánto oró? Y llevar un apunte de todos los que oraron. No tendría ningún sentido. Eso no te va a llevar a ningún lado. Jesús dice que esta clase de oración es la clave del poder y de la gloria de Dios manifestada a sus hijos. Pero es la verdadera oración. Es allí donde podemos obtener la victoria, donde tenemos la respuesta, de donde Dios se agrada. Por eso es que Jesús en la parábola anterior se esfuerza para poder aclarar de que Dios no es como el juez injusto acerca del cual se habla. Recuerdan, ustedes ya lo vimos en el estudio anterior. Dios no demora la respuesta a la oración, ni va a dejar de cumplir su palabra, ni se va a hacer el sordo. Ese no es Dios. Muchas veces la gente se aburre porque no ha conocido realmente a Dios. Y en lugar de hacer una oración, simplemente hará cualquier cosa menos orar. Porque a Dios no necesita que nosotros le convenzamos. No necesita que le estemos presionando.
como si estuviéramos, como les dije, organizando una huelga de hambre frente a Él. Mira, yo voy a seguir mi huelga de hambre hasta que tú me contestes. Pero a veces así la gente se comporta con sus oraciones, queriendo presionar. ¿Saben qué? Déjenme decirle que eso no va a funcionar. Que lo único que va a funcionar es la verdadera oración, porque es el único canal que el hombre dispone para poder llegar a Dios, pedir su ayuda, pedir su bendición, pedir la respuesta, pedir el auxilio, el socorro de parte de Él. Pero es la verdadera oración. Por lo tanto, Jesús pasa directamente de esta discusión de la necesidad de la oración, recuerden la parábola anterior, ¿a qué? A la parábola del fariseo y el publicano, mediante la cual está enseñando sobre la naturaleza de la auténtica oración. Por eso que estoy estudiando una a continuación de otra, como para ir en hilación. Incluso esta parábola podríamos llamarle la parábola de los dos oradores. ¿Por qué? Porque cuando empieza dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 subieron a orar. Los 2 oradores, ¿estaría bien? El propósito que Cristo relata esta parábola es continuar, hermanos, con el tema de la oración. Y nos está diciendo en qué consiste la verdadera oración. Es más, la estructura de esta parábola, como en la anterior que vimos, es una de contrastes. Aquí nuestro Señor está enseñando la verdad comparándola, poniéndola junto al error. Y al ser consciente del error, pues lo que resalta, lo que da a entender es la verdad de lo que Él desea, de lo que Él anhela. Esta breve parábola, porque es bastante corta, vemos que el fariseo era un hombre de oración. No sé si usted se da cuenta. Si usted leyó con atención, se debe haber dado cuenta que el fariseo era un hombre de oración. Oraba con frecuencia y meticulosamente, sin jamás pasarla por alto. Permanentemente estaba orando. Era fiel en oración, pero su oración estaba completamente equivocada, errada, errónea, no servía. ¿Cómo? Pues es lo que dice la Biblia. Era un hombre de oración. Cuando nosotros examinamos este cuadro, podemos captar la lección que Jesús quiere darnos a nosotros, a nuestras vidas. Si contemplamos al fariseo, queda claro que lo que él hacía no era una oración. Nos damos cuenta, por lo tanto, que hay una manera de orar que realmente no es orar. Este hombre asume una postura indicada para la oración. Fíjense lo que dice. Jesús dijo, se puso de pie con los brazos extendidos y los ojos elevados al cielo. Entre los judíos, esta era la postura correcta para orar. Eso es lo que está estipulado. Pero Jesús dice que oraba consigo mismo de esta manera. Aunque de repente él estaba de la manera correcta para los judíos, pero estaba orando consigo mismo. Significa que usted puede venir e hincarse y ponerse de rodillas y estar orando como usted mismo. Porque no es la postura la que lleva a una oración correcta, a una oración verdadera. Es el corazón. No estaba orando a Dios. Simplemente estaba haciendo uso de sutileza. Y me imagino que todos los demás que veían a él, porque es una parábola, me imagino por eso. Imagínese usted, wow, qué hombre tan espiritual. Viene todos los martes de oración y llega más temprano todavía. Y lo hacía de la manera correcta, ¿verdad? Imagínense ustedes. Sin embargo, dice que no estaba orando a Dios, estaba orando a sí mismo. Es decir, es como que usted agarra el teléfono y no, al otro lado nadie le conteste y usted esté hablando como loco. ¿Es lo mismo? ¿Sí entiende eso? Esta oración simplemente era una completa pérdida de tiempo. La oración del fariseo. Esta oración no estaba llegando ni al techo. O sea, mire, una oración, un tipo de oración que no es orar. Por eso hay que tener cuidado, porque no se estaba relacionando con Dios. Ese es el punto que Cristo deja que nosotros lo podamos ver de manera bastante clara. Pero ¿qué es esta enseñanza negativa acerca de la oración? Para empezar, hermanos, está clara que
No estamos orando cuando nos acercamos a Dios impresionados por nuestras propias virtudes. Este hombre dice que se puso de pie y dijo: Dios, fíjense, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Se estaba alabando a sí mismo. Dios, te doy gracias que yo soy el superintendente nacional de esto, de yo qué sé. Te doy gracias porque yo soy el doctor. Imagínense. Te doy gracias porque soy el músico. Te doy gracias porque estoy aquí y allá y no sé qué. Te doy gracias porque no soy como todos los demás ladrones. Yo nunca he robado. No soy injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Yo no soy adúltero. Ellos son adúlteros. ¿Qué les parece? ¿Conoce gente así? ¿Y que se creen muy espirituales? Yo conozco gente así. Y aún pastores que se ponen a señalar a todos los demás. Pobrecitos. La imagen, un fariseo. Y pueden orar así. Es lo que dice. Hermano, no cabe duda de que se sentía positivamente impresionado por lo que él consideraba era su derecho de atraer la atención de Dios. Es decir, delante de Dios estaba haciendo todo su currículo. Señor, mira, yo te he servido tanto tiempo. ¿Ah? Como si eso lo fuera a impresionar a Dios. Él pensaba que Dios tenía que decir: ay, sí, mira, me sorprendió con todo lo que has hecho, así que te voy a contestar de inmediato. O sea, esa es la idea que tenía. Sentía que había que agradecerle a Dios, o que Dios tenía que estar contento con lo que él estaba haciendo. Gracias, Señor, porque quedaste un espécimen fuera de serie como soy yo. Soy único. ¿Ah? Y como nadie estaba dispuesto a presentárselo a Dios, él mismo se iba a encargar de resaltar sus atributos ante Dios para que Dios se fijara en él. De tal manera que este hombre tan extraordinario, este espécimen fuera de serie, no quede sin reconocimiento sobre la faz de la tierra. Así se siente mucha gente. Así ora. Y yo veo que algunos se sonríen, no se quieren reír más. Pero así hay oraciones que se hacen todos los días. Pero ¿no será que tal vez nosotros inconscientemente también estamos bajo esa misma postura en nuestras oraciones? Durante muchos años he escuchado a la gente orar. He escuchado de todo tipo de oraciones, de las más singulares hasta las más devotas. Pero en algunos casos, y también he escuchado a mí orar, en algunas oportunidades he escuchado oraciones tan distraídas que cuando te pones a meditar en la oración te da risa, pero también te da pena por la forma como se expresa. ¿Acaso no ha escuchado usted o usted mismo ha orado: Señor, ¿no me echarías la mano para que pueda realizar esta tarea? Es decir, yo ya hice mi parte, Señor, ahora tú hagas lo demás. Señor, ¿sabes qué? Yo voy a contribuir con mi habilidad, con mi don, con mi talento, voy a organizar esto, tengo todo aquello, pero échame la mano. Y ustedes dirán: entonces, ¿cómo tengo que orar? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que mi habilidad, que mi talento, que mis dones, ¿saben qué? Que lo que yo puedo cantar, lo que puedo hablar, ¿saben qué? Todo eso no me pertenece a mí, le pertenece a Él, y Él me lo dio por gracia. Pero muchas veces decimos: es que yo hago esto y aquello y lo otro. Señor, vamos a cantar, fíjate, ¿no? Y vamos ahí y échame la mano para que esto salga bien. Como si fuera nuestro. Nada es nuestro. Lo que Él nos ha dado en su misericordia, en su compasión, en su bondad, en su gracia. Señor, ayúdanos para que tú y yo juntos podamos tener éxito, para que lo podamos hacer.
¿Sabe que la mayoría de oraciones que se hacen sobre esta misma base? Estoy hablando de esto, pero lo que usted le pueda añadir, la situación, las circunstancias de usted, más o menos por ahí va. Algunas veces, hermanos, planteamos como que nosotros vamos a contribuir al programa de Dios, como si Él no fuera suficiente, como si Él no fuera capaz. Entre el cristianismo actual existe una clase de fariseísmo inverso que se expresa de un modo más o menos parecido a esto. Gracias a Dios que no soy tan orgulloso como ese fariseo de la parábola. Imagínense usted. Como si fuésemos nosotros mejor que este fariseo de la parábola. Gracias, Señor, porque ¿sabes qué? Yo no soy como Él, porque yo sí reconozco mis pecados. Y cuando dices eso, ya te amolaste. Te estás creyendo humilde. Estás aportando tu humildad. Pues ya fuiste. Porque no somos nada. Es como que dice, Señor, nos acercamos ante ti humildemente. El momento que dices humildemente, dejaste de ser humilde, porque ya todo el mundo te escuchó. Señor, ¿sabes qué? Mira, yo soy un extorsionador, soy injusto y además un adúltero. Cometo fornicación 2 veces por semana. Lo admito, no me quiero engañar a mí mismo. ¿Sabes qué? Soy suficientemente honesto como para admitir que soy un sinvergüenza. Pero con esas palabras te pretendes acercar a Dios porque eres, ¿qué? Honesto ante Dios. Es lo que es tu aporte. Por eso Dios te va a responder. Porque algunos tienen que decir que es así como funcionan las cosas. Esta es una forma religiosa de fariseísmo. Y mucha gente se encuentra así. Tal vez no hasta ese grado de exageración, tal vez estoy exagerando, pero es casi de la misma clase. Casi va por la misma línea. Muchas veces oramos, hermanos, olvidando que lo que tenemos, nuestros talentos, con lo que las habilidades, todo lo que tenemos, le pertenece al Señor. Aún esa habilidad que Dios nos da para hablar, para expresarnos, para predicar, le pertenecen a Dios. Muchas veces nosotros nos identificamos con nuestras virtudes, hermanos, y negamos ¿a qué? A identificar nuestras faltas. Pero sí, exaltamos nuestras virtudes ante Dios como si Él no supiera. Y otras veces culpamos a todo el mundo de nuestros fracasos. Pero cuando se trata de éxito, entonces sí, nosotros merecemos todo el mérito por lo que hemos hecho. Pero si fracasamos, todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. ¿Le ha pasado así? ¿O conoce gente así? Son tantas las cosas que nosotros olvidamos cuando estamos delante del Señor. Nos olvidamos de la gracia de Dios, que actúa como escudo y que nos ha salvado de situaciones espantosas, terribles, en las cuales otros han caído, por las cuales muchas veces nosotros lo miramos por encima del ojo. Señor, te doy gracias porque no soy como el vecino del frente. Mira lo que es un drogadicto. Te doy gracias porque yo no soy. Cuidado con eso, porque si no eres un drogadicto es porque Dios te cuidó en su misericordia. Jamás te creas más que los demás. Jamás mires con desprecio a nadie. Jamás estés señalando a alguien. Mira, Señor, no soy como esa mujer prostituta. Te doy gracias por eso. La estás poniendo por debajo tuyo. Gracias, Señor, porque me libraste de poder ser. ¿Qué tal si hubieras llegado a esa misma situación, a esa circunstancia? ¿Estás seguro que no hubieras caído en eso mismo, en esa situación horrenda? Hermanos, ¿se dan cuenta? No sé si están viendo la perspectiva hacia donde yo estoy orientando esto. Hermanos, jamás se nos ocurra comenzar a señalar con el dedo a alguien, creyéndonos nosotros que somos mejores. Nos olvidamos que el motivo por el cual nosotros nos hallamos en este lugar, en lugar de ser esos pobres desgraciados que están hundidos en el pecado, con pecados repugnantes desde luego, es simplemente debido a la gracia de Dios. Y que si no fuera por la gracia de Dios, tal vez
al estar expuesto en situaciones semejantes, tal vez hubiéramos caído y estemos nosotros ahí. ¿O acaso será que tú estás demasiado seguro que al exponerte a las situaciones que pasaron en su vida esa gente, no hubieras caído? ¿Estás seguro? Pregunto yo. Nadie estamos seguros. Dios en su misericordia nos ha mantenido bajo su cuidado. Con cuánto cuidado, hermanos, nos ha tenido el Señor. Pero muchas veces recordamos nuestras buenas cualidades, nuestros valores, nuestras virtudes, como si proveniera todo de nuestra parte, olvidándonos que todo lo merecemos únicamente a la gracia inmerecida de Dios. Y muchas veces nos arreglamos de la mejor manera para poder tener la mejor opinión de nosotros mismos, al igual que lo hizo este fariseo. Miramos desde esta postura hacia abajo, los que han pecado más que nosotros. Es que yo no soy como ella. Ella sí que no sé qué. O él sí. Y aún entre los matrimonios se presentan y dicen: Señor, tú sabes, yo no soy como mi esposa. Ella es la pecadora, yo soy el santo. O viceversa, la mujer: tú conoces, Señor, él es el diablo. Mira, yo soy una angelita. No te creas. No te creas. Jamás. Jamás. Porque eso es fariseísmo. Porque es lo que hizo el fariseo. Miró a alguien que él consideraba que era menos que él. El fariseo estaba de pie y vio por el rabillo del ojo que allí tenía al recaudador de impuestos. Y de inmediato él hizo que se sintiera una persona virtuosa frente a ese pecador. Señor, te doy gracias porque no soy así y no hago ninguna de esas cosas que ese hace. Que adoptó una postura ventajosa que le permitía mirar con desprecio a la otra persona, porque siempre es posible encontrar a alguien que esté más abajo de lo que nosotros estamos, para hacernos sentir bien. Hablo en la escala moral humana, no ante la presencia de Dios. Y qué gran consuelo que este tipo de personas encuentran en su corazón, cuando encuentran a alguien que es peor. ¿Sabe qué? Comienzan a murmurar, comienzan a señalar, comienzan a clavarle el cuchillo por la espalda, dice, con los chismes, con los falsos, porque él sí es así o ella sí es así. Yo no soy, yo soy muy espiritual. Y se deleitan en los chismes, se deleitan en hablar de la mal de la otra persona. Es lo que pasaba ante Dios, como si Dios no lo supiera. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque eso hace que las personas se sientan superiores. Cuando critican a otros, es que yo soy más virtuoso, más espiritual que la otra, pero por eso lo critico. Te cuento esto, no se lo vayas a decir a nadie, ¿ah? Es para ti en confianza. Bien, le dijeron a toda la iglesia y a uno por uno lo dijeron. Y no se lo vayas a decir a nadie cuando él o ella se encargaron de decirle. Qué terrible situación que nos presenta Jesús al describir al fariseo. Y dice que cuando nosotros oramos adoptando esta postura, cuando nos acercamos a Dios desde ese nivel, cosa que tal vez algunos hagan con mucha frecuencia, ¿sabe qué? Estamos orando con nosotros mismos. Y esa gente que ora poniéndose así, creyéndose superiores a los demás, su oración no llega a la presencia de Dios. Aunque ellos crean que llegan, no está llegando. Hermanos, no existe una oración auténtica si no hay palabras piadosas, si no hay un amor al prójimo, si no hay sinceridad con el que está al lado nuestro y aún con el que está caído. No para poder pisarlo y yo pararme encima de él, sino para poder extenderle la mano y decirle: ven, levántate y vamos a caminar juntos.
no para criticarlo y hundirlo más. Yo pregunto, ¿un chisme a quién levanta? ¿Una crítica a quién levanta? ¿Levanta a alguien? Pero lo contrario sí levanta. Cuando hay amor sincero, cuando hay amor genuino. Y no lo mires que cayó, y no lo mires que es más pecador que tú, porque tú no tienes el derecho, ni yo tampoco. El único que tiene el derecho se llama nuestro buen Dios, y Él juzgará con justicia. Cuando nosotros lo hacemos como lo hace el fariseo, estamos yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, y nuestras palabras y nuestras oraciones no tienen ni el más mínimo valor. Muchas veces oramos obsesionados por nuestras propias virtudes, y Jesús nos dice además que cuando le pedimos a Dios ayuda en aquellas cosas que creemos haberlo logrado, que eso no es orar. El fariseo dijo que ayunaba 2 veces a la semana, lo cual era el doble de lo que la ley requería, recuerden ustedes. Y además diezmaba de todo lo que tenía, que también era más de lo que exigía la ley. Pero el fariseo esperaba que Dios actuase, porque estaba seguro que ya no podía negarse a hacerlo en vista de los antecedentes, del currículum tremendo y el fiel servicio que él estaba mostrando delante de Dios. Con todo mi currículum, Dios no se va a negar a contestarme. Pero a veces nosotros también sucede algo similar. Señor, llevo 10 años enseñando fielmente. Señor, llevo en el ministerio de la alabanza desde que estoy acá en la iglesia. Seguro que ahora no te puedes negar a hacer algo por mí. Señor, he estado intentando ser un buen padre, una buena madre. Yo lo he hecho lo mejor que he podido. Así que ahora, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me ayudes. Mis hijos han crecido, están adolescentes y están a punto de desviarse. No permitas que se aparten, Señor. He renunciado tanto por ti, por seguirte. Ahora dame esto que te estoy pidiendo, porque además son hijos de la promesa. ¿Sabes qué? Le estás poniendo tu currículum a Dios para que Él en base a eso conteste. Como si tu fidelidad fuera más grande que la fidelidad de Dios. Tal vez pudiste estar sirviendo 2 años, 3 años, 5 años de tiempo ante la presencia del Señor, pero Dios te cuidó desde que estabas en el vientre de tu madre, y aún antes ya te tenía memoria. ¿Alguien entiende eso? ¿Cuál fidelidad es más grande, la tuya o la de Dios? Cuando nosotros oramos de esta manera que estoy poniéndolo así en perspectiva, ¿saben qué? Evidentemente podemos darnos cuenta que todavía hay fariseísmo en nosotros. ¿No es cierto? ¿Entienden eso o no, hermanos? Hay fariseísmo. Pero alguien dirá acaso, en Hebreos 6 no dice que Dios no es injusto para olvidarse de nuestras obras de amor. Sí, es verdad. Pero si nos acercamos a Dios defendiendo esa idea, poniéndole las cosas que estamos haciendo, ¿saben qué? Esa no es la forma correcta de poder acercarnos a Dios. No hemos entendido cuál es la clave del poder de la oración. Dice que en una oportunidad un matrimonio misionero que había estado trabajando en el África durante muchos años, llega un momento en el cual ya querían regresar del África. En ese tiempo el presidente de los Estados Unidos era Roosevelt, Teddy Roosevelt. Si regresaba el misionero, su esposa, sus hijos estaban acabados, no tenían seguro social, no tenían plan de pensiones, no sé cómo se llama, para que le paguen, ¿verdad? No tenía nada. El retiro que tenía que hacer no tenía nada, porque además no había una junta misionera que trabajara con ellos. La salud de ambos estaba deteriorada, se sentían derrotados, desanimados, asustados, cabizbajos. Y cuando fueron a embarcarse ahí en el puerto, ahí en el barco para regresar a los Estados Unidos, se dan cuenta que hay como una banda que están tocando. ¿Quiénes son estos? ¿A quién van? Y cuando de pronto ven que viene escoltando fuerzas de seguridad, venían escoltando a Roosevelt, que había estado de cacería allá en el África, y ahora ya regresaba a los Estados Unidos. Es decir, venían la banda de ahí, ¿verdad?, de música, escoltándolos, y ellos lo entristeció más todavía. Dice
Nosotros pasamos y entregamos nuestra vida aquí. Dimos todas nuestras fuerzas, nuestra salud se ha visto quebrantada y ni siquiera nadie ha venido a despedirnos. Nadie se acordó de nosotros. Todo este tiempo que hemos estado, de nada sirvió. Mucha gente estaba emocionada por estar al lado del presidente, lo más cerca para que tenga una vista con el presidente y así viajar de retorno a los Estados Unidos. Pero ellos, sobre todo él, cuando vio esta situación, su corazón se desanimó aún más. Y dice a su esposa: ¿sabes qué? Algo no está bien acá. Algo, no entiendo qué es lo que está pasando. Porque nosotros hemos entregado toda nuestra vida a servir fielmente a Dios aquí en el África y a nadie le importamos en lo más mínimo. Nadie se preocupa por nosotros, ni siquiera nos habla. Pero aquí tenemos a un hombre que se fue de cacería y mira cómo lo recibe y mira cómo lo despide. Y todo el mundo quiere estar con él. Y todo el mundo quiere estar de una cosa hablando de otra cosa y alabándole, halagándole. En cambio a nosotros no le importamos ni un cacahuate a nadie. Incluso a Dios pareciera que se ha olvidado de nosotros. La esposa, esa ayuda idónea, le contesta: no deberías sentirte de este modo. ¿Por qué te vas a amargar por esto que está pasando? Es que, y él le dice: no lo puedo evitar, es algo duro, no me parece justo. Después de todo, si Dios gobierna el mundo, ¿por qué permite semejante injusticia? Y ya cuando se acercaba el barco a los Estados Unidos, a la costa para descargar, escucha música por allá en el muelle. Y conforme se acercaba, se escuchaba mucho más fuerte, más fuerte. Y entonces, seguro que también es para dice, señalando al presidente. Y se deprime tremendamente. Me apuesto a que cuando lleguemos a Nueva York habrá otra banda con más revuelo, con más gente, esperando que llegue el presidente. Y a nosotros nadie nos va a esperar. Estaremos solos. Y cuando llegaron, así pasó. Lo estaban esperando. Toda la gente y la multitud desapareció cuando el presidente se fue. Y ellos se quedaron solos. No había nadie. Nadie. Con los poco dinero que tenían, rentaron una habitación, donde hospedarse. Decimos una habitación de mala muerte. La más económica que pudieron encontrar. Y el hombre, el misionero, le dice a su esposa: ¿por qué tiene que ser así? Estaba destruido psicológicamente, imagínense. Ya no es justo. Dios no está siendo justo con nosotros. Hemos entregado toda nuestra vida, hemos entregado todo lo que teníamos y ahora nada, tenemos a nadie que nos ayude. No hay nadie que se preocupe por nosotros. Ni siquiera sabemos a dónde ir. Mira dónde estamos, dónde hemos quedado. Y ella le dice: cálmate, ¿por qué no vas al dormitorio y se lo cuentas todo al Señor? Así lo hizo. Se fue el misionero, se fue a su dormitorio y dice que una media hora después regresa, pero yo no tenía ese mismo rostro angustiado, cabizbajo, pensativo y renegado. Y la esposa le pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Veo que tu rostro ha cambiado, veo que tienes otro rostro. ¿Verdad que pasó algo? Y él dice: sí, ha pasado. Y él dice: ¿qué pasó? Pues fui, me arrodillé junto a la cama y se lo he confesado todo al Señor, que ya no puedo más con esta carga. Le he dicho al Señor que Él no es justo, que no es justo lo que me está pasando, que le hemos entregado nuestra vida a su servicio, que hemos dado nuestra sangre, nuestro sudor, nuestras lágrimas en el África. Nuestra salud está bastante quebrantada y además no tenemos ni dónde ir. Y también le conté lo resentido que estaba porque al presidente le recibieron con una apoteósica bienvenida, con banda, lo despidieron y lo recibieron mejor todavía. No había ningún motivo. Se había ido de casa, se había ido de cacería, mientras nosotros estábamos sudando, mientras nosotros estábamos allá exponiéndonos. Y cuando regresamos acá nadie se acordó de nosotros. Cuando regresamos a casa, ni siquiera una persona se acercó a darnos la bienvenida y a recibirnos a nuestro retorno.
Cuando acabé de exponerle todo al Señor, sentí como que Él ponía su mano sobre mi hombro y me dijo: lo que pasa es que todavía tú no has llegado a casa. ¿Cuántos entienden eso? Que todo lo que logremos acá es nada y no interesa y no importa. Y esa apoteósica bienvenida va a ser a la presencia del Señor. Es una gran verdad. Hay recompensa para los creyentes, pero no necesariamente aquí en la tierra. Las recompensas aquí abajo en la tierra tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra vida interior, no de lo exterior. De lo espiritual, siempre, hermanos, tenemos que considerarnos como sus siervos que no merecemos absolutamente nada. Y habiendo hecho siempre lo que el Señor nos ha mandado hacer. No más que eso. No tenemos nada que exigirle a Dios por ese fiel servicio que hemos dado, porque no es más de lo que Él nos ha demandado. No tenemos derecho a acudir a Él en oración y exigirle que responda por lo que hemos hecho con otros, por lo que hemos prestado servicio, por lo que hemos cantado, lo que hemos tocado, lo que hemos dado, todo. Jesús dice que cuando alguien se acerca a Él, presentándole una lista de todos sus logros a Dios, realmente no está orando. Porque es lo que hacía el fariseo, presentándole toda una lista de todo lo que él estaba haciendo. Eso no es oración. ¿No será que la oración que se estaba haciendo en este tiempo se parecía a esa? Y por eso a veces te has sentido desfallecer. Inconscientemente estoy diciendo. Es posible que después de haber estado tantos años de rodillas orando, tengamos que darnos cuenta de que realmente no hemos estado orando.